y los planteos respecto a la interpretación restrictiva del concepto de capacidad jurídica son, a mi juicio, marcadamente minoritarios. Segundo elemento de avance, la necesidad de reformas de la incapacidad civil. Aunque la reacción ha sido tardía, ya se comienzan a percibir algunos movimientos de reforma legislativa en varios estados partes de la Convención en relación con la implementación del artículo 12. Ello no supone que seamos muy optimistas en cuanto al resultado final, pero lo cierto es que países como Argentina, Canadá, Irlanda, Hungría, España, algunos países de los Balcanes o India, por nombrar quizás los más destacables, se encuentran inmersos en procesos de discusión para la reforma de la legislación doméstica en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Con lo cual, a 5 años de entrada a la Convención, podemos decir que levemente o tímidamente la necesidad de reforma está planteada ya en varios estados parte. Por último, un elemento destacable con relación al artículo 12 es la incorporación del artículo 12 en lo que se denomina la casuística de los órganos internacionales de derechos humanos. A 5 años de entrada en vigor de la Convención, el artículo 12, considero, se ha consolidado en la casuística de muchos organismos internacionales de derechos humanos como el máximo estándar de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y no me refiero naturalmente al Comité de la Convención, sino a otros organismos de derechos humanos, como por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Comité de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos estos organismos han dado señales fuertes y de apoyo hacia la vigencia e importancia del artículo 12 en la implementación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y es muy destacable, por ejemplo, en este sentido, la observación que ha hecho el Comité Interamericano de la Convención de Discapacidad, diciendo inclusive que, reconociendo inclusive que el artículo 12 está en contradicción con lo que dice la Convención Interamericana y al mismo tiempo llamando a los Estados parte de la Convención Interamericana a reformar su legislación a la luz del artículo 12. Esto tiene un efecto en derecho internacional y simbólico muy fuerte. Los organismos de derechos humanos han adoptado el paradigma del artículo 12 como el máximo estándar de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bien, en última instancia me detendré muy brevemente, quizás para no referirme a lo que ha sucedido en estos últimos 5 años en los Estados partes. Me parece que puede ser un punto de referencia importante para analizar el desarrollo del artículo 12, lo que ha señalado el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el análisis de los informes presentados por los Estados parte hasta el momento. Como era de esperar, el Comité ha hecho mucho énfasis en estos años de trabajo en relación con el artículo 12 y ya desde las primeras observaciones al Estado tunecino hasta las últimas que se han publicado, el Comité ha dado señales claras sobre la situación en materia de capacidad jurídica a 5 años de entrada de vigor la Convención. En las observaciones finales al gobierno de Túnez, las primeras observaciones, el Comité establece en una frase bastante categórica recomendar al Estado la revisión de las leyes relativas a la tutela y a la curatela
y que adopte medidas legislativas y políticas para convertir los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones en uno de asistencia o apoyo para la adopción de decisiones. Esa fue quizás la primera formulación o la primera observación que hace el Comité en 2011 en sus primeras observaciones finales. Después de Túnez le toca el turno a España. El Comité vuelve a reiterar la misma observación respecto del Estado tunecino, pero añade al final algo importante: el régimen de apoyos para la toma de decisiones debe respetar la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. Además, respecto de España, el Comité deplora que la autonomía y la voluntad, deplora que los tutores que representan a personas con discapacidad consideradas legalmente incapacitadas puedan legalmente consentir en que se terminen o se suspendan el tratamiento médico, la nutrición u otros medios de sustentación de vida de esas personas. También el Comité solicita al Estado español que derogue las disposiciones que autorizan el internamiento forzoso a causa de una incapacidad manifiesta o diagnosticada. Finalmente, el Comité señala su preocupación de que en España se puedan restringir el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial si la persona interesada ha sido privada de su capacidad jurídica o ha sido internada en una institución. Ya en 2012, en relación con Perú, el Comité recomienda al Estado parte que derogue la práctica de la interdicción judicial y revise las leyes que permitan la tutela y la curatela con el objeto de garantizar su plena conformidad con el artículo 12. Además, el Comité insta al Estado peruano para que modifique el Código Civil con el fin de garantizar adecuadamente a todas las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos civiles, en particular el derecho a contraer matrimonio. Luego, el Comité recomienda al Estado peruano que restituya el derecho al voto a todas las personas con discapacidad que están excluidas del registro electoral, en particular las personas con discapacidad que hubieran estado sujetas a una interdicción judicial. Finalmente, el Comité expresa su preocupación porque normativa doméstica de tipo administrativa permita, como método anticonceptivo, esterilizar a las personas mentalmente incompetentes sin su consentimiento libre e informado. En las observaciones finales al informe de Argentina en 2012, el Comité urge al Estado parte a la inmediata revisión de la legislación vigente que, basada en la sustitución de la toma de decisiones, priva a la persona con discapacidad de su capacidad jurídica. En relación con el artículo 25, el Comité expresa su preocupación por los obstáculos del sistema de salud del Estado parte, como las restricciones en el ejercicio de su capacidad jurídica de las personas con discapacidad para tomar decisiones sobre sus propios tratamientos médicos. En relación con el artículo 29, el Comité recomienda al Estado argentino que revise el Código Electoral y haga las modificaciones necesarias para alinearlo con los estándares de la Convención, en particular en materia de capacidad jurídica y el ejercicio del derecho al voto en igualdad de condiciones. En relación con las observaciones al Estado chino, en 2012, el Comité reitera sus conclusiones anteriores sobre la necesidad de reemplazar los regímenes de sustitución de la capacidad de obrar por un sistema que sirva de complemento de dicha capacidad. Y adicionalmente recomienda al Estado chino, y aquí el Comité se explaya un poquito más, ¿no? Dice: el Comité recomienda que el Estado chino prepare, regule y aplique un sistema que sirva de complemento de la capacidad de obrar, que incluya lo siguiente: A. Reconocimiento a la capacidad de obrar de todas las personas y del derecho a ejercerla. B. Ajustes y mecanismos de acceso en apoyo o, en caso necesario, del ejercicio de la capacidad de obrar. C. Normas que garanticen que el complemento de la capacidad de obrar respete la autonomía,
la voluntad y las preferencias de la persona y establecimiento de mecanismos de información para asegurarse de que ese complemento satisfaga las necesidades de la persona. Y por último, arreglos o ajustes para la promoción y el establecimiento de sistemas de complemento de la capacidad de obrar. En relación con el artículo 13 de acceso a la justicia, el Comité propone que el Estado revise sus leyes de procedimiento civil y penal a fin de exigir el establecimiento de ajustes procedimentales para que las personas con discapacidad que intervengan en el sistema judicial lo hagan como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Por último, en relación con el informe de Hungría, el Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas inmediatas encaminadas a eliminar la tutela a fin de que en materia de toma de decisiones se pase del modelo de sustitución al de asistencia, que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona y se ajuste plenamente al artículo 12 de la Convención, en particular con respecto al derecho de la persona en su propia capacidad a dar y retirar el consentimiento informado para el tratamiento médico, acceder a la justicia, votar, casarse, trabajar y elegir un lugar de residencia. En relación con el artículo 15, insta al Estado parte para que modifique la Ley de Salud y a que derogue las disposiciones de esta que establecen un marco jurídico que permite someter a las personas con discapacidad cuya capacidad jurídica esté limitada a experimentos médicos sin su consentimiento libre e informado. Y por último, en relación con el artículo 29, el Comité expresa su preocupación porque la nueva Constitución del Estado parte según la cual un juez puede privar del derecho al voto a las personas con capacidad mental limitada y que la legislación permita limitar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial si dichas personas no han sido privadas de su capacidad jurídica. Con lo cual, yo creo que estos años de labor del Comité y de observaciones finales nos dan un panorama bastante claro en cuanto a el pesimismo que les narraba, ¿no?, de lo mal que están nuestras legislaciones y todo lo que queda por hacer en materia de capacidad jurídica y que, como ustedes ven, el Comité no solamente se centra en el régimen de capacidad de los códigos civiles, sino que lo transversaliza hacia diferentes aspectos relacionados directa o indirectamente con el ejercicio de la capacidad jurídica. Para ir finalizando e intentando interpretar las palabras del Comité a modo de disparador del debate, me surgen algunas preguntas claves que me gustaría trasladar a los distinguidos miembros de esta mesa redonda, quizás no para que las abordemos en su totalidad, pero para generar una especie de debate. Hasta el momento, el Comité no ha dejado de observar en relación con todos los estados que han presentado informes. Y él lo ha hecho en relación con todos los estados. Y ha observado que los regímenes vigentes en materia de capacidad jurídica resultan incompatibles con lo estipulado con la Convención. Aunque el Comité no brinda detalles sobre cómo debería ser el régimen de apoyo en la toma de decisiones, parece bastante claro que los regímenes de tutela, curatela vigentes en nuestros derechos, que generan el efecto de sustituir la decisión de la persona a favor de un representante legal, son a todas luces incompatibles con la Convención. Ahora bien, ¿están ustedes de acuerdo con esta afirmación?
¿Consideran necesario matizarla, esta afirmación? ¿Consideran que existe lugar para un sistema de incapacidad parcial? ¿Cree usted que existen, o ustedes que existen, herramientas jurídicas vigentes en nuestros derechos que puedan cumplir los objetivos del sistema de apoyos previsto en la Convención e insistido en todos sus informes por parte del Comité? Asimismo, el Comité ha insistido constantemente en vincular el artículo 12 con los artículos 13 y 14 sobre acceso a la justicia y sobre protección de la libertad. ¿Qué reflexiones les merecen sobre estas afirmaciones del Comité? ¿Cómo interpretarían ustedes la reiterada afirmación del Comité de que la discapacidad nunca puede ser motivo para la restricción de la libertad de la persona? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Significa ello que nuestras leyes que habilitan la institucionalización o el sometimiento forzoso de personas con discapacidad a tratamientos médicos o asistenciales resultan incompatibles con la Convención? ¿Cómo describirían ustedes el panorama actual respecto del país en materia de acceso a la justicia y en relación con la protección de la libertad y la integridad personal? Son simplemente algunas preguntas que quedan abiertas. Como les decía, yo creo que la labor del Comité en esta materia ha sido importante. No se le puede pedir más al Comité en cuanto a especificar quizás el modo de adecuación de la legislación nacional, pero yo creo que las afirmaciones del Comité en términos generales son bastante claras. Los Estados deben reformar su legislación, su régimen de capacidad jurídica, haciendo énfasis en que se respete el ejercicio de los derechos y se reemplacen los sistemas tutelares vigentes por sistemas de apoyo en la toma de decisiones, que respeten la autonomía, la voluntad y la toma de decisiones personales por parte de la persona. Dicho esto, me gustaría finalizar esta presentación y darles intervención a quienes voy a invitar a continuación a unirse a esta mesa, a los distinguidos ponentes, para que en conjunto analicemos algunos de las temáticas que hemos planteado. Con lo cual, por favor, solicito a los ponentes que suban a la mesa. Gracias. Mucho gusto, ¿qué tal? Sí, lo único, Agustín aquí porque necesita usar el PowerPoint. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar inicio a este panel, distinguido panel. Es un lujo, sin duda, los ponentes que hoy tenemos aquí. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a don José Miguel Castillo Calvín, que es portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados de España y que, bueno, ya me ha adelantado un poco su presentación, que resulta muy interesante en cuanto justamente a las iniciativas de reforma en materia de capacidad en el Reino de España. En segundo lugar, le daré la palabra a doña Cristina Guillarte Martín Calero, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid en España y que también nos va a hacer una visión local en España en relación con la implementación del artículo 12. En tercer lugar, mi querido amigo, el
del señor don Carlos Ganser-Müller-Roy, que es fiscal general del Estado de España. Del Tribunal Supremo, perdón. Del Tribunal Supremo, disculpen, de España, que bueno, también nos va a hablar un poco sobre materia de acceso a la justicia y las vinculaciones con el artículo 12. Y por último, la doctora y profesora Agustina Palacios, que es directora general de Derechos Humanos y Promoción de Igualdad de la Municipalidad de General Pueyrredón en Argentina, y que nos hará una visión de género, una perspectiva de género en relación con el artículo 12. Bueno, más o menos para terminar, unos entre 10 y 15 minutos como máximo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Miguel Castillo Calvín. Muchas gracias, buenos días, señoras y señores. Mis primeras palabras son para expresar mi agradecimiento a la Universidad Carlos III de Madrid y, por supuesto, al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad por la distinción que para mí supone participar en esta conferencia internacional, brindándome la oportunidad de intervenir en esta mesa redonda junto a personalidades tan destacadas como expertas en la materia y comparecer así ante este foro para hablar de una cuestión que para todos nosotros es tan fundamental como la efectiva aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como bien se ha dicho, fue el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, en cuyo proceso de negociación, el más rápido de la historia, no solo participaron gobiernos, sino también organizaciones no gubernamentales que hasta ese momento únicamente habían tenido una participación indirecta. Un convenio y su protocolo facultativo que, como se ha señalado, España tuvo el honor no solo de firmar el primer día que esto fue posible, el 30 de marzo de 2007, sino también de haber sido de los primeros países en haberlo ratificado sin reserva el 23 de noviembre de 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008. A partir de este momento y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución, forma parte del ordenamiento jurídico interno y por lo que fue necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge, dando así cumplimiento al artículo 4 de la Convención. Ya se ha expuesto por anteriores ponentes como, por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, se aprobó. Me dicen que vaya un poquito más despacio y lo haré, pero entonces algún minuto más. Me tienen que dar. Negociamos. Se ha puesto por anteriores ponentes como, por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, se aprobó el informe sobre las medidas necesarias para la adaptación a la legislación española de la Convención y se encomendó a diversos departamentos ministeriales que en el ámbito de sus competencias impulsasen las reformas comprometidas en tal acuerdo. Y fruto de ese trabajo de adaptación normativa a la Convención, la Ley 26/2011, como ya se ha explicado igualmente, modificó reglamentos y diversas leyes, además de adoptar importantes y positivas medidas en los sectores de la salud, la vivienda y el empleo, entre otras esferas. No cabe duda que la Ley 26/2011 avanzó en el objetivo de una adecuación concreta de la regulación en materia de discapacidad a las directrices marcadas